Buenas noches. El presidente del Consejo de Ministros ha considerado conveniente emitir un mensaje, una reflexión, así la llamó, sobre las relaciones con el Congreso y la búsqueda de una mejor y más fructífera relación, valga la redundancia, con este poder del Estado. Escuchemos. Hemos demostrado en repetidas ocasiones que somos un gobierno abierto al diálogo y que busca consensos. Hemos ido al Congreso innumerables veces y por muchas horas a explicar, a dar cuenta que reconocemos y respetamos la función del Congreso para nuestra democracia. Sin embargo, en las últimas semanas, los peruanos hemos sido testigos de cómo se ha pasado de la discrepancia a la calumnia, de la crítica a la falta de respeto. En las últimas semanas, la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de 2 ministros, de 2 integrantes de mi equipo, que se encuentran a cargo de temas que son fundamentales para lograr los resultados que el presidente, elegido por la mayoría de los peruanos, nos ha encomendado. Temas que no pueden esperar, como la inversión en obras, la seguridad y hasta los temas de salud. Que quede claro, siempre hemos estado y estaremos dispuestos a conversar y rendir cuentas con el Congreso y con todos los actores políticos. Siempre estaremos dispuestos a explicar nuestros avances y reconocer nuestros errores y a recoger todas las sugerencias posibles, pero no desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso del poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir. No demos un mal mensaje a todos los peruanos que quieren aportar su trabajo para mejorar el país. Estas palabras son una reflexión constructiva. Que el Congreso enfoque su capacidad nuevamente en generar bienestar y que los peruanos nos concentremos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Bueno, ha hablado claro el presidente del Consejo de Ministros y claro, esto es una invocación al Congreso, ha usado incluso expresiones duras, pero aquí lo que está faltando es una conversación, un diálogo, un acuerdo, que es algo que venimos reclamando hace tiempo entre el Ejecutivo y Fuerza Popular en particular. Pero, en fin, el hecho es que el vocero de Fuerza Popular, precisamente, Galarreta, emitió un tuit comentando esta invocación, esta reflexión de Sabana. Esto fue lo que puso. Miente el PSM Perú, la interpelación a exministro Vizcarra la propuso Acción Popular y Frente Amplio, y al ministro Basombrío aún no la hemos presentado. Bueno, las formas, pues hay que mejorar las formas, que eso es que miente, le dice mentiroso, ¿qué es esto? Por favor, hay que levantar un poco más el nivel, ¿no? Y bueno, sin embargo, es cierto que la interpelación a Vizcarra fue propuesta por Acción Popular principalmente, a la que se sumó el Frente Amplio. Es cierto también que Vizcarra se puso él mismo la soga al cuello cuando, digamos, sometió su destino al informe de la Contraloría, que eso fue lo que él hizo. Un informe que a la postre, como sabemos, ha resultado pues técnicamente muy discutible, equivocado e incluso abusivo desde el punto de vista de las imputaciones que hace, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelante en el programa. Pero hablando de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo y la falta de un acuerdo que permita blindar las reformas para poder avanzar en ellas, tenemos que hoy día renunció lamentablemente Edmundo Beteta. Se le pidió la renuncia, evidentemente, el jefe del CIS. El jefe del CIS, Edmundo Beteta, ha tenido que salir, ha sido tumbado, destronado, por la sencilla razón de que estaba llevando a cabo una reforma en el CIS, estaba ordenando el tema, estaba sincerando, modificando las tarifas para que pagaran lo que había que pagar y no lo que no correspondía pagar.
estaba erradicando, eliminando corruptelas, la gran cantidad de corruptelas que fueron puestas de manifiesto en un informe, este informe de la comisión interventora que se formó luego del escándalo Moreno, recordemos. Entonces estaba pues efectivamente afectando intereses, estaba luchando contra la corrupción en buena cuenta, por eso se lo han tumbado. Y esto, claro, porque la ministra de Salud ha cedido a las presiones del gremio médico, de los congresistas vinculados al gremio médico, que ya habían pedido la salida de Beteta y habían incluso amenazado a la propia ministra con, digamos, interpelarla, censurarla, ¿no? Y entonces ella ha salvado su cabeza entregándola de Beteta, por decirlo así. No puede ser, pues. Es que no puede ser, realmente así no vamos a avanzar en ninguna parte. Bueno, nosotros estamos ahora con la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que hasta ahora, bueno, nadie ha amenazado con interpelarla, pero sí ha recibido algunas críticas el día de hoy de parte de Héctor Becerril. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que le hayan pedido la renuncia a Beteta, que estaba haciendo una reforma en el CIS? No vamos a avanzar, no vamos a llegar a ninguna parte, no se puede. Es un gobierno demasiado débil, porque en parte porque no ha sido capaz de establecer un acuerdo con Fuerza Popular, de llegar a ponerse de acuerdo en ciertas reformas, ciertos mínimos que permitan avanzar. Entonces se mueven las presiones, ¿no? Las presiones que defienden intereses, y entonces se tumban las reformas. Eso es lo que está pasando. Yo lo primero que quiero decirte es que las reformas las lidera el presidente de la República. Las reformas no han sido ni invento ni decisión de un ministro o de un director de un área. Son decisiones que vienen de la decisión política del presidente de la República y que nosotros llevamos adelante. Así que no van a dejar de darse porque se interpele un ministro o porque se censure, como el caso del ministro Saavedra, o porque existan presiones de gremios o de intereses subalternos. Las reformas se van a dar porque para eso somos gobierno. Eso es un primer tema que quiero dejar claro. Lo segundo que quiero dejar claro es que nosotros sí creemos que el mensaje de las elecciones últimas que le dieron al presidente Kuczynski, la presidencia, también mandaron un mensaje con la mayoría del Congreso que tiene Fuerza Popular, que es la necesidad de acuerdos y de conversar, acuerdos sobre la mesa, acuerdos claros, acuerdos de gobernabilidad, acuerdos de política de Estado. Y que la búsqueda de consensos que lidera el Premier en esta función que tiene llevando adelante las decisiones del presidente de la República no pueden ser entendidas como debilidad. Pero me está diciendo que está fallando, hay un problema técnico, entonces tenemos que ir a una pausa, interrumpir esta respuesta y una pausa, pero regresamos inmediatamente, por favor. Bien, seguimos conversando entonces con Marisol Pérez Tello. Bueno, hay ese problema, pues, bueno, estábamos hablando, pero quizás podemos ya pasar a otros temas, ¿o no? Sí, claramente, solo dos mensajes. El primero, las reformas decididas por el presidente Kuczynski y llevadas a cabo por nosotros no dependen del nombre ni del ministro ni del director de ningún área. Se van a llevar a cabo, de todas maneras, la prueba palpable es las reformas en el sector de educación. Y vendrán otras reformas importantes, en temas laborales. Eso está por verse. Yo apuesto que en el CIS se acabó la reforma. Bueno, yo creo que no. Es la reforma de salud. Ya el gremio médico amenazó con huelga. ¿La huelga es contra qué? Evidentemente contra el ordenamiento de este statu quo francamente irregular, ¿no? Que no estamos dispuestos a aceptar. No estamos dispuestos a aceptar que si una persona va a salud o al CIS, el médico le diga que vaya a su consultorio a operarla o tiene fecha en 6 meses. Así es. Y hay médicos buenos que nos están ayudando en esa reforma y yo estoy segura que esa va a ser la línea. Así que esperemos que se entienda que estos mensajes son para el país y para generar un estado de bienestar que hoy no tenemos. Y el otro tema que también quería dejar claro es que el mensaje del Premier ha sido un mensaje conciliador, claro, firme pero conciliador. Es una reflexión constructiva. No estamos haciéndole ningún favor al país dedicados a ver quién consigue el titular más original en función de cuánto ofende o cuánto difama a una persona. Acá se trata de hacer noticias para el país construyendo. Y creo que la mejor foto que el Perú ha tenido en estos últimos meses ha sido la foto de todos en una sola fuerza, logrando combatir a un niño costero que nos hizo tanto daño. Pero ¿no sería bueno que de una vez por todas el presidente Kuczynski llame a Keiko Fujimori para
para establecer, es decir, para concretar lo que desperdició en la reunión que tuvo con ella, ¿no? En la que no le planteó absolutamente nada, para presentar una agenda. Oiga, está la reforma de la policía, se la están también tumbando por partes. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Son reformas que necesitan un acuerdo político, porque si no se aprovechan todas las fuerzas contrarias. Bueno, entonces, ahora estamos viendo con lo de salud, va a pasar con... Gestión de intereses. Así es. Gestión de intereses. Nosotros hemos hecho una reforma en el tema de transparencia y protección de datos y gestión de intereses, que supone que funcione. Que tú tengas que venga una comunidad a gestionar agua para su pueblo no tiene nada de malo, simplemente hay que informarlo. El problema es que hoy día hay solamente una inscripción de gestores en registros públicos que no funciona, tiene años, hay solo 6 inscritos, algunos hacen reporte, los menos, y no sirven para nada. Nosotros habíamos establecido un sistema en la línea de la Comisión de Integridad para que las personas que ingresan a un ministerio se identifiquen, digan a dónde van, pero además lo importante, Jaime, era que lo que dijeran tenía mérito de declaración jurada. Por lo tanto, si mentían, podían ser pasibles de una sanción penal. ¿Eso se lo han tumbado? Eso está en este momento en debate el Pleno hace varias semanas, de manera que ellos lo que deciden es volver al estado anterior que no funcionaba. Y eso a nosotros nos parece que no es correcto porque además no se ajusta a derecho. ¿Cuál es la razón de derogar una facultad delegada que solicitamos expresamente? Entonces esas cosas a nosotros nos parecen que no son correctas y que sí obstruyen el trabajo que necesitamos hacer en la línea de luchar contra la corrupción. Bueno, el caso Toledo, él, digamos, ha hecho pasar una reunión organizada por la Embajada de Surinam como si fuese una gran conferencia en las Naciones Unidas, cosa que no ha sido así, pero además se ha presentado públicamente, ha dado conferencias, aunque acaba de dar BBC una conferencia, digamos, penosa, pero, digamos, hay un comentario, tú has expresado una indignación frente a lo que está pasando, pero esto es lo que ha respondido Becerril. A ver, podamos. Yo creo que Alejandro Toledo se siente y se sabe protegido por las instancias jurisdiccionales acá en el Perú. Y a la señora ministra de Justicia decirle que no queremos que se indigne, queremos que vaya a Estados Unidos, haga los trámites necesarios para que finalmente sea extraditado Alejandro Toledo. ¿Qué respuesta habría de eso? Bueno, no le vamos a pedir permiso, lo estamos haciendo, ¿no? El tema es que acá hay que tener claridad sobre qué momento procesal estamos viviendo. Voy a pasar a informarlo. ¿Y en qué etapa participa el Ministerio? Hay 2 procesos contra Alejandro Toledo que se están ventilando a nivel fiscal y que ya tienen una orden de detención. Uno, el famoso caso Interoceánica, con el Código Procesal Penal. Otro, el famoso caso Ecoteva, con el Código de Procedimientos Penales, en 2 juzgados distintos. Nosotros hemos remitido el 10 de febrero, en cuanto se dio la primera sentencia en el caso Interoceánica, todos los documentos a través de la autoridad central, que no depende del MINJUS ni del Poder Ejecutivo, depende del Ministerio Público, que lo está haciendo y muy bien, el fiscal Peña Cabrera. Se remitieron los documentos, en este momento están en el Departamento de Estado, el Departamento de Estado lo pasa al Departamento de Justicia, Ejecutivo... O sea, que ni siquiera ha llegado al Departamento de Justicia después de tantos meses. Esta denuncia está en el Departamento de Justicia actualmente, evaluando si las garantías que nosotros hemos dado en el proceso son los estándares que se pedirían en la Corte Federal. Y luego se la van a pasar a la Corte de California. En ese momento, y solo en ese, nosotros que ya hemos evaluado la posibilidad de contratar abogados, ya tenemos los 3 nombres que le vamos a proponer al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, podemos acreditar un abogado como Estado. Antes es un tema de cancillerías a través de autoridades centrales, donde no intervienen abogados. Eso es algo que precisamente hoy día se ha planteado en varias entrevistas. Vargas Valdivia ha dicho cómo es posible que el Estado peruano no tenga un abogado. Cuando se trajo a Fujimori se nombraron abogados en todas partes, en fin, y finalmente abogados costosos además. Pero en el caso de Toledo no hay abogado, no hay nada. Pero es quizás porque no se conocen las diferencias sustantivas. En el caso del extraditable Fujimori en su momento, el señor... había una alerta roja de Interpol que se activó. En el caso de Estados Unidos funciona distinto. La alerta roja no surte efecto inmediato, de hecho simplemente es una comunicación. Tú tienes que hacer este proceso que les he comentado. Departamento de Estado, Departamento de Justicia, eso ya está en proceso, y el Departamento de Justicia lo deriva a la Corte. Para eso Es a nivel de gobiernos. Es a nivel de gobiernos, todavía no hay litigio. Cuando pasa a la Corte...
Toledo tiene 2 abogados que el otro día incluso escribieron un artículo en El Comercio. Ya contrató a unos abogados que además deben ser caros, ¿no es cierto? Bueno, el Estado peruano no tiene ningún abogado para el lobby interno en el Estado, en el gobierno. Nosotros estamos trabajando eso directamente de Cancillería, porque además el argumento del expresidente Toledo, hoy prófugo, es que hay una persecución política, lo cual es una barbaridad, no tiene sustento en la realidad. Acá se le está persiguiendo por lavado de activos y por corrupción, claramente. Ya en coordinación con el fiscal de la Nación y con Peña Cabrera, que es el encargado y es la autoridad central, se trabaja coordinadamente a cada paso. Hoy día a las 10 de la mañana hay una audiencia de acumulación, donde se esperaba acumular los 2 procesos que te he escrito en uno solo en el marco del Código Procesal. Además a pedido de Maiman, que es quien obviamente tiene mucho que decir en ambos procesos, porque se trata de 20 millones y se trata de una serie de depósitos y de transferencias que constituyen lavado de activos, donde él es en realidad quien tiene que decir de dónde venía el dinero y probar que es fuente lícita. Así que su colaboración en esto es muy importante. Bueno, la acumulación se ha trasladado para la próxima semana por el pedido de uno de los implicados, Luyo en particular. Una vez que eso se vote, el segundo pedido de detención se va a tramitar, esperamos ya unificado, de manera que le dé más fuerza al caso, más de la que ya tiene el caso de corrupción, que la pena es 4 años, en lavado de activos son 15 años, y a partir de eso, al pasar a la Corte, ya como Procuraduría, como Estado, nosotros contratamos a los abogados. Digamos, esto está, me dices que ni siquiera salió del Departamento de Estado, no está todavía en el Departamento de Justicia. No está en la Corte todavía, no, si la estuviera en la Corte, en el Departamento de Justicia está la primera denuncia, la de corrupción, no la segunda. ¿Qué problema ha habido ahí? ¿Por qué, digamos, pidieron precisiones? No, allá no tienen el delito de, no sé, de tráfico de influencias. ¿Qué pasa? El delito de tráfico de influencias acá tiene una pena de 4 años. Ellos hacen un análisis preliminar. Quien finalmente toma la decisión es la Corte. No es, como no es en este caso tampoco. Hasta ahora no están dando pase al tema. En esos casos, lo que nosotros hacemos es lo que estamos haciendo ahora. La gestión, el impulso, las reuniones, la coordinación a través de la Embajada, a través de Cancillería, a través de las autoridades centrales allá y acá. No sería bueno tener pues un abogado que ayude en tenemos esto, ya que nos haga quedar el lobby ahí. Tenemos allá los 3 abogados que son la terna que nosotros vamos a proponer. De hecho, se están haciendo las coordinaciones a través de Cancillería. ¿Qué abogados son esos? Son 3 estudios en Estados Unidos. Yo me reservo los nombres hasta que se pueda hacer público una vez que la Procuraduría tome la decisión de a quién contrata. Son del mejor nivel, han sido evaluados por Cancillería, todos tienen expertise en esto y nosotros estamos seguros que el proceso va a dar los resultados que esperamos, y es que el señor Toledo, en vez de estar dando conferencias diciéndole al Perú que es Naciones Unidas cuando es Surinam, venga acá a responder ante los jueces y fiscales por los actos que se le imputan, que son gravísimos. Bueno. Esperemos que lo tenga claro, ¿no? Yo creo que lo que él está haciendo es tentar y burlarse del país. No, evidentemente, no es una cosa increíble, es una desfachatez total. Bueno, hablando de presidentes y expresidentes, tú has declarado que cuando se estuvo discutiendo este asunto del indulto a Fujimori, que no se podía indultar a Fujimori porque fue condenado por lesa humanidad. Pero después ha quedado muy claro, sobre todo a partir de la revisión de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus que presentó Fujimori, que fue denegado, y el argumento para denegarlo precisamente fue que no había sido condenado por lesa humanidad. Eso lo ha establecido el Tribunal Constitucional, y que hay una declaración de que una calificación de lesa humanidad, pero es declarativa, dice la propia. Entonces eso hace que el tema de lesa humanidad no juegue en este asunto, no es un obstáculo para indultar. Entonces la pregunta cae de por sí. ¿Cuál es el problema? Como dice Bernales, si el presidente Kuczynski, que puede indultar, no indulta es porque no quiere indultarlo o porque ha llegado a la conclusión de que luego de un examen personal de conciencia no es conveniente, o de repente luego de un cálculo político no es conveniente indultarlo. Ni lo uno ni lo otro. Yo te pido que me permitas hablar en generalidades, porque sí creo que casos como este merecen nuestro total respeto a la familia y a las expectativas de las personas que confían en que se puede dar un indulto, no hablar del caso en particular. La lesa humanidad no es un delito en el país, pero sí tiene impacto a nivel internacional para los temas, básicamente 2.
en el tema internacional, te habilita para hacer investigaciones en ese sentido, pero además en el tema de la prescripción vuelve al hecho investigado en imprescriptible. Eso ya hay sentencias muy recientes además que han conseguido ampliaciones de extradiciones en distintos temas que se han pronunciado en ese tema, no del Estado peruano, sino de otros estados que lo señalan. Pero no tiene eficacia internamente, lo ha dicho Bernales, lo ha dicho Diego García Sayán, que es el sumo pontífice de los derechos humanos, lo dijo otro día en Caretas. Entonces, eso no tiene implicancias en la sanción de un delito, porque no está tipificado en nuestro país el Estatuto de Roma, pero sí en hacerlo imprescriptible. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho Chile recientemente respecto a una extradición hacia el Perú. Pero ese es un primer tema. En todo caso, para todos los casos que se puedan investigar en ese marco, tiene un destino. El otro tema es el tema de prohibiciones expresas de la norma, para no aplicar un tipo de indulto, quedan otros tipos de indulto. Nosotros estamos haciendo, y aprovecho para contártelo, Jaime, una revisión integral de todos los temas de gracias presidenciales. Hace muchos meses nosotros tenemos una política intensa de desacinamiento penitenciario que parte por no ponerle nombre a un privado de libertad, porque entonces no tomas decisiones para los 83.000 privados de libertad, sino que las tomas, como se tomaron en su momento, de hecho contra miembros del fujimorismo y contra militares y también contra senderistas, de manera que no se aplicara el beneficio penitenciario. Por eso es que las normas se tienen que hacer de manera general. Estamos trabajando toda una política integral que atienda a que las personas que están enfermas en los penales, que son muchísimas, la mayoría además con TB y con VIH, esa fue la causa de muerte mayoritaria, puedan tener una condición mejor con distintas alternativas. Una de ellas es grilletes, que ya finalmente se ha pronunciado, vamos a poder firmar el contrato para hacer el proyecto piloto y que eso empiece a funcionar en el corto plazo, o otras fórmulas alternativas, además de las mejoras de los establecimientos penitenciarios. Entonces, para nosotros este tema está cerrado. Manifestamos un profundo respeto por las familias de quienes tienen una expectativa en el indulto. ¿Tú recomiendas al presidente que no indulte? No, yo no recomiendo nada. El presidente toma una decisión. Yo solamente traslado la información legal que existe. Él puede tomar la decisión de indultar. Por supuesto, con los límites de la propia norma. Y además tenemos una lógica en el gobierno que el presidente además ha dicho siempre, es que nadie debe morir en la cárcel, y que creemos que la cárcel tiene un fin resocializador. Entonces sí, quiero decirlo con claridad, hay que respetar las expectativas de los privados de libertad respecto a cualquier forma de libertad a la que obviamente, en la que obviamente tienen puestas sus esperanzas. Así que en ese tema yo no tengo más que decir, he dicho lo que correspondió en su momento y te hago la explicación general simplemente para que no queden dudas, ¿no? El tema de las... hay un asunto con las denuncias. Hiciste una declaración acerca de la protección de los denunciantes, sí. En algún momento, sistemas de protección de las denuncias. Pregunto porque, por ejemplo, escuché el caso, hay mucha gente, muchas empresas que no se atreven a denunciar o no quieren denunciar precisamente para no ser perjudicadas. Conozco el caso de un instituto importante que tiene un proyecto de muchos millones de dólares de construir una sede en un distrito de Lima y como tienen la política de no pagar sobornos, hace 3 años que el proyecto no se mueve, no se puede cambiar de zonificación una zona, sincerar la zonificación de una zona, simplemente porque, entonces, pero no se atreven a ver, ¿cómo puede ser una empresa como esa, por ejemplo, para denunciar y que no le pase nada, digamos? Bueno, tienen la política correcta, empecemos por decir eso, que eso es como debe ser. Lo segundo que hay que decir es que son 2 las decisiones que se han tomado. No hay recetas que no se conozcan para el tema de lucha contra la corrupción. El problema es implementarlas. Claro. La dificultad, porque obviamente todos se encargan de contenerlo. Uno es transparencia en todas las acciones de gobierno. Si es que en este caso, por ejemplo, hubiera transparencia y se supiera cuándo presentaron el trámite y dónde está, la denuncia podría venir de oficio. El problema es que no hay transparencia. No. Nadie sabe si no denuncia el afectado. Y la segunda es fomentar una cultura de la denuncia. Nosotros hemos hecho las 2 cosas. Hemos aprobado una norma que esperamos que el Congreso en las próximas horas, el día de mañana, finalmente defina para poder sacar el reglamento que crea una Autoridad Nacional de Transparencia y Protección de Datos y Gestión de Intereses. De manera que, como te explicaba al inicio, se pueda saber quién va a haber un funcionario público, para qué va y finalmente si se obtiene o no se obtiene lo que solicitó en mérito de declaración jurada. Y en denuncias hemos dicho, la gente no denuncia porque tiene miedo, porque pierde tiempo y porque le cuesta plata. Lo que hemos hecho es hacer
que no pierda tiempo. La Fiscalía está implementando un app para denuncias en línea. Nosotros estamos implementando sistemas de denuncias con un portal de transparencia que además sea sencillo y tú puedas monitorear el resultado de la investigación. No denuncia porque tiene miedo. Estamos generando un sistema de protección del denunciante, además del que ya tenía Contraloría y el que tenía la Fiscalía. Esta protección del denunciante puede darse, por ejemplo, en el caso de un funcionario que conoce de un hecho irregular, hasta con protección de sus derechos laborales, de manera que no esté expuesto a una presión de parte de su superior. Pero también estamos invitando a la denuncia en este portal de recompensas que ha funcionado tan bien, que lidera el ministro Basombrío, no solamente para prófugos, sino también para quienes denuncian. Hay recompensa en la medida que tenga, digamos, un nivel probatorio mínimo. Con este conjunto de cosas que se están haciendo, nosotros creemos que, sumado al Acuerdo Nacional por la Justicia, que busca que las investigaciones, procesamientos y sanciones sean eficientes y no se genere impunidad, las personas empiecen a tener una cultura de denuncia, desde el robo de un celular hasta la coima para obtener una licencia. Ni siquiera se denuncian en las comisarías los robos. Pero por el tiempo que te toma, vas a la comisaría, te hacen esperar, no pasó nada, entonces pero dices, debería haber una gran movilización, una cruzada nacional por las denuncias, pero tienen que haber sistemas, pues. Exactamente. La Defensoría dijo que iba a proponer un sistema de denuncias, no sé si lo ha hecho o no, un sistema para acoger y recibir denuncias, ¿no? Para denunciar corrupción, porque todo es corrupción. Pero se trata no solo de eso, Jaime, porque hay poca gente, pero hay gente que denuncia. El problema es que no tiene cómo seguir la denuncia. Tiene que haber un nivel de monitoreo, ¿no? Tú denuncias, puede ser anónimo, te ponen un código, a partir de ese código se sabe a dónde va la denuncia, qué funcionario la tiene, cuánto tiempo le toma, incurre en responsabilidad si no la absuelve y cuál es el resultado. De manera que el denunciante pueda monitorear que su gestión tuvo éxito. Y eso queremos. Necesita mucho personal. No, necesita tecnología, y es la que nosotros estamos aplicando para que pueda haber ese seguimiento. Y además, por ejemplo, en el INPE estamos implementando una línea de denuncia para que los privados de libertad o las familias en visita puedan denunciar actos de corrupción que también se dan lamentablemente dentro del INPE. Entonces nosotros creemos que este conjunto de medidas que se tienen que implementar desde el punto de vista ya no de la ley que ya se aprobó, sino de la tecnología, van a permitir detectar cosas como los abogados sancionados por mala práctica, que estaban por todas partes y seguían haciendo su tarea porque nadie sabía quiénes eran. Hoy hay una relación de quiénes son los abogados que han tenido sanción. Lo mismo con los funcionarios que fueron sentenciados por corrupción. Nadie sabe quiénes son los funcionarios sentenciados por corrupción. Estamos haciendo un cruce de la relación que nos da el Poder Judicial con Servir para sacarlos del sector público con las normas anticorrupción que adoptamos. Lo mismo con los profesores exterroristas que están trabajando en el colegio cuando hay una prohibición para que trabajen. Como no hay cruce, ellos siguen trabajando. Entonces se necesita utilizar tecnología. Y eso lo engarzo con algo que hemos conversado tú y yo mucho, que es el Acuerdo Nacional por la Justicia, con el mapa de la justicia. Estamos trabajando, se acordó en la última reunión en Arequipa, una reunión de 2 días, hacer por fin el acuerdo, un mapa de la justicia que te diga dónde hay una fiscalía, qué carga procesal tiene, sobre qué temas, tiene que haber un poder judicial que atienda a esa demanda, una defensa pública que no dilate los procesos y saber dónde estamos, quiénes somos, cuántos somos, en qué regiones hay incidencia en un tema o en otro, para también dirigir las políticas de prevención, por ejemplo en temas de violencia familiar en algunos lugares, en temas de pandillaje en otros. Ese mapa ya se aprobó y estamos trabajando para tenerlo en el corto plazo. A propósito de eso, ya nos ha ganado tiempo prácticamente, pero hoy día se ha anunciado que la Fiscalía ha firmado el 7º convenio, me parece que con la Municipalidad de San Borja, para estas fiscalías distritales. Exactamente. Tu fiscalía. Una fiscalía en tu distrito. Una fiscalía en tu distrito. Que es algo que debería hacerse junto con el Poder Judicial. Debería haber no solo un fiscal, sino un juez, debería haber una pequeña carceleta, quizás algo de... Entonces, tú ahí sí puedes aplicar este sistema de la flagrancia. Sí, claro. y al pequeño ladrón, al pequeño delincuente, al pequeño arrebatador, castigarlo pues una semana, 2 semanas ahí. Eso tranquilizaría tremendamente, porque entonces ya bajaría la impunidad de una manera radical. Por eso estamos haciendo el mapa. Primero se tomaron las medidas de detención hasta 7 días o hasta 15 días para que hayan investigaciones correctas, eso ya se aprobó, y ahora lo que estamos haciendo es, oye, si hay una fiscalía de flagrancia, tiene que haber un juzgado de flagrancia, porque si no, no sirve para nada, y tiene que haber un defensor público para que la audiencia no se dilate.
En eso estamos ahora. Hemos decidido, la Fiscalía tiene unas campañas de difusión masiva, el Poder Judicial tiene otras, Defensa Pública, o sea, el Ministerio de Justicia tiene otras. Bueno, vamos a hacer una todos en conjunto. Pero este esfuerzo, que no hemos conversado nosotros hace 8 meses, es un esfuerzo constante que después de Seriajust no se volvió a hacer en el país y que está demostrando que da resultados en términos de administración de justicia oportuna para caminar a la justicia que todos queremos, ¿no? Bien, bueno, simplemente medio minuto. El tema de los bloqueadores en las cárceles, hace años que estamos con este proyecto y no sale. Ya salió. Rápido, pero 20 segundos. Bueno, la adenda de bloqueadores ya salió, van a haber 3 penales bloqueados hasta julio, estamos firmando en las próximas 24 horas, ha sido una larga negociación. La clave de esta nueva adenda es que si se incumplen 24 horas en bloquear un penal según el calendario acordado, automáticamente se resuelve el contrato. Esa fue la única condición que nosotros pusimos, además de los temas operativos que han quedado ya definidos. Y en el tema de grilletes ya ganamos en OCE, así que vamos a firmar el contrato también de acá para el viernes. Esas 2 cosas que han esperado 9 meses en las que hemos estado trabajando están resueltas y vamos a poder darle la seguridad a las personas que necesitan dentro de los penales para que eso se refleje en la seguridad de nuestra vida diaria. Bien, Marisol Pérez Tello, muchas gracias. Muchas gracias.